Quiero que abra su Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Le estoy leyendo la versión lenguaje actual. Escuche lo que dice: Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a la palabra del Señor. ¿A cuántos les da alegría eso? ¿Cuántos hemos perdido cosas? Yo creo que todos en algún momento hemos perdido cosas importantes. Algunos quizás han perdido su salud, han perdido dinero, han perdido la fe, han perdido la paz, han perdido el gozo, han perdido una persona, han perdido la alegría. Muchas cosas que pudiéramos nosotros haber perdido el amor por Dios, haber perdido nuestro primer amor. Diferentes situaciones, pero hoy Dios, a través de la palabra, nos muestra que Él es un Dios de restauración y que Dios puede devolvernos lo que perdimos por años. Quiero leer ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor dice: les devolveré lo que perdieron. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay una historia en la Biblia. En estos días, en mi lectura de la Biblia, he estado meditando sobre los milagros de Eliseo. Porque cuando hablamos de milagros, uno ve muchos milagros. Cuando vino Jesús hizo demasiados milagros. Es más, la Biblia dice que si se enumerara todos los milagros y las grandes obras que Él hizo, ni siquiera en los libros del mundo podrían contener. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? Amén. Dios de prodigios. Y entonces, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios también hizo milagros. Y una de las personas que Dios fue usado para hacer milagros, bueno, tenemos casos como el de Moisés, que Dios lo utilizó tremendamente, pero uno de los grandes fue Eliseo. Dios lo usó para hacer milagros. Y hay un milagro que me llama mucho la atención y tiene que ver con eso, con recuperar lo perdido. Ese milagro lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia: los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora, versículo 2, al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Es decir, ellos querían expandirse, ellos querían crecer, querían alargar el sitio. Ellos sentían que donde estaban estrechos y querían construir algo más grande, querían progresar. Yo creo que es un sentimiento que todos tenemos. ¿Cuántos de nosotros queremos progresar? Yo creo que todos. Progresar en nuestra economía, progresar en nuestra familia, progresar en nuestro estudio, ensanchar, crecer. Y de alguna manera eso era lo que ellos querían: construir algo más grande y avanzar. E quieren que el hombre de Dios, Eliseo, les acompañe. Y él dice: andad. Versículo 3, dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al lugar, cortaron la madera
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y cuando se le cayó el hacha en el agua, gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Un hacha, usted sabe que es un instrumento pesado, y cuando un hacha cae en el agua, ¿dónde va a quedar? En el fondo, ¿verdad? Y él gritó, dijo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Cuántos ven que hay un milagro? Porque las hachas no flotan, el hierro no flota, ¿cierto? Pero imagina, él tiró un palito, el profeta, y de un momento a otro el hacha salió de la profundidad y flotó. El varón de Dios, versículo 7, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esa es la historia del milagro del hacha perdida. Y me parece especial que nosotros tomemos este milagro, porque es el milagro de recuperar algo que prácticamente era imposible de obtener. Un hombre que ha perdido su herramienta de trabajo. El hacha era la herramienta con la que él estaba tratando de construir algo, tratando de avanzar, pero lo pierde. Y como les decía al inicio, pues nosotros quizás en algún momento de la vida hemos perdido cosas más importantes que un hacha, herramientas en nuestra vida que necesitamos para avanzar. Algunas veces perdemos la pasión, algunas veces perdemos la fe, algunas veces perdemos la paz, el gozo, la fuerza. Pero Dios quiere que nosotros podamos recuperar esas cosas que algunas veces vemos que se hunden en la vida y que sentimos que no las podemos recuperar. Hay unas personas en la Biblia que perdieron cosas importantes también, y que yo quiero que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Job. Job en un solo día perdió todo lo que tenía. Perdió sus riquezas, sus graneros fueron incendiados, se le robaron todo su ganado y se mataron sus 10 hijos en un solo día. Piense eso, todo lo que perdió este hombre, cosas perdidas. Ana, una mujer en la Biblia que perdió la alegría de vivir, el gozo, le vino una tristeza, y dice que ella todos los días entró en una depresión, lloraba y no comía. Jacob también perdió el deseo de vivir. Elías, dice la Biblia que un día le dijo: Señor, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Perdió el deseo de seguir vivo. Note usted cómo uno puede en algún momento llegar a perder cosas importantes. Saúl perdió la paz. En algún momento se quedó sin paz en su corazón y le entró un odio por David. Y toda la vida, después de que entró ese odio, nunca fue feliz. Perdió el gozo. Tomás perdió la fe. Cuando Jesús murió, Tomás perdió la fe. Sansón, nos muestra la Biblia que Sansón perdió la fuerza. Un día se levantó y pensó que su fuerza estaba con él, pero se dio cuenta que ya la fuerza no estaba.
La iglesia de Éfeso, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, que un momento perdió el primer amor. Y Dios mismo se los manda a decir, Dios mismo les dice: ustedes ya no me aman como antes. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces piense en todas las personas que han perdido algo importante, y quizás cada uno de nosotros hoy debemos pensar qué hemos perdido en nuestra vida. ¿Será que yo soy alguien que he perdido la fe, que he perdido mi amor por Dios, que he perdido mi alegría, que he perdido mi paz, que he perdido el amor por mi familia, por mi esposa, etcétera? Ahora, ¿qué hacer cuando nosotros perdemos algo importante en la vida? Cosas como las que estamos hablando. En el milagro nos damos cuenta que hubo como unos pasos antes de recuperar el hacha perdida. ¿Cuáles fueron los pasos? Número 1, el primer paso es que cuando él perdió el hacha, ¿qué hizo? Gritó, ¿sí o no? Ahí está. Leamos el versículo. Dice que él gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Se me cayó, se me perdió el hacha y era prestada. ¿Cuántos saben que todo lo que tenemos en esta vida es prestado finalmente? Tu talento, tus dones, tu familia, el tiempo, todo es prestado. Pero lo primero, mi amado, para uno recuperar lo perdido es que uno necesita clamar. Necesita decir: Señor, he perdido esto que tú me prestaste. Perdí mi gozo, perdí mi amor, Señor, perdí mi fe. Clamar. La Biblia dice en Jeremías 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de cualquier pérdida que tú hayas tenido, lo primero es, necesitamos clamar a Dios. Levanta tu mano y dile: Señor, yo clamo a ti. Tú sabes lo que yo he perdido y hoy grito, clamo, oro para recuperarlo. La Biblia dice en el Salmo 50, versículo 15: llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el Señor? Cuando tengas problemas, ¿qué debes hacer? El Señor dice: llámame, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es en el momento de los problemas donde nos damos cuenta realmente qué es lo que tenemos? En el momento del problema es donde nos damos cuenta que los amigos, muchas veces, o las personas que dijeron ahí estaré, ya no están. Pero el Señor es el único que dice: llámame cuando tengas problema, yo vendré a salvarte. Cuando otros se vayan, yo estaré ahí en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la dificultad, y vendré a salvarte y tú me darás alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cualquiera sea el problema que tengas, lo que hayas perdido, clama al Señor. Él vendrá a ayudarte. Número 2, lo segundo que nosotros notamos en el milagro del hacha perdida es una pregunta que hace el profeta. Note esto, vayamos al versículo 6. Cuando él dice: ay, se me perdió el hacha y era prestada, el profeta, el varón de Dios, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Es decir, el punto de pérdida
es importante para recuperar lo perdido. ¿Listo? ¿Dónde lo perdiste? ¿Y qué hizo él? ¿Él qué? Le mostró exactamente el lugar donde se le perdió el hacha. Esto, amados, nos hace entender que Dios quiere, para que nosotros podamos recuperar lo que hemos perdido, Dios quiere que nosotros nos cuestionemos y respondamos eso. ¿Dónde fue el punto de pérdida? ¿Dónde perdiste eso? ¿En qué momento perdiste el gozo? ¿En qué momento fue que perdiste la fe? ¿En qué momento es que perdiste las ganas de vivir? ¿En qué momento es que comenzaste a dudar? ¿En qué momento fue donde te quedaste sin la esperanza? ¿En qué momento dejaste de amar a esa esposa, a tus padres? ¿En qué momento fue que perdiste tu conexión con Dios? ¿Cuál fue ese momento? Es muy importante que nosotros podamos entender dónde fue el momento en que yo perdí lo que perdí. ¿Dónde lo perdí? Porque hay un momento, mi amado, que desencadena la pérdida. Pensemos en todas las personas que yo le hablé. Job perdió todo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En un momento cuando vino un ataque del enemigo. ¿Cierto que sí? Y en ese ataque del enemigo, él perdió las cosas. Ana, la mujer de la Biblia que estaba en depresión, que todos los días lloraba y no comía, ¿en qué momento perdió la alegría? En el momento, dice la Biblia, que ella intentó quedar embarazada y se dio cuenta que era estéril. Y cuando ella vio que no podía tener hijos, desde ese momento entró una frustración en su vida. ¿En qué momento Jacob perdió el gozo? Cuando le dieron la noticia de que se había muerto su hijo. ¿Sí o no? Cuando le dijeron, y era una mentira, fíjese usted, sus hijos lo engañaron y le dijeron: José fue asesinado, le trajeron unas ropas ensangrentadas, reconoce si estas son las ropas de tu hijo. Dice que en ese momento él perdió toda la alegría y todas las ganas de vivir. Y él dijo: voy a llorar a mi hijo hasta el último día de mi vida, hasta la muerte. Perdió la alegría. ¿En qué momento Saúl perdió la paz? Piensen esto. La Biblia dice que un día David vino y ganó una batalla, y unas muchachas salieron cantando y bailando con unas panderetas y diciendo: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Imagínense, piensen esto, un canto tan estúpido. Y él dijo: ¿por qué dicen que yo mato 1,000 y a él le dieron 10,000? Y desde ese momento se le fue la paz. Mire usted que hay un momento en la vida que lo marca a uno, donde uno puede perder cosas, hasta en un estúpido canto, en un canto ridículo. Puede que uno, en un comentario de alguien hizo un comentario y ese comentario te pegó. En una pelea con la esposa, con el esposo, donde se dijeron cosas que lo hirieron a uno, en una infidelidad, y a partir de ahí, ¡pa!,
algo te desconectaste del amor de tu esposa, de tu esposo. Algo pasó. Ahí se cayó el hacha. ¿Cuántos me están entendiendo? Sansón perdió su fuerza. ¿Cuándo fue el momento que perdió la fuerza, Sansón? Cuando estaba ahí en las piernas de una muchacha, enamorado, cegado, y no se dio cuenta que mientras que se estaba enamorando de una persona, estaba perdiendo su fuerza espiritual. ¿Sí o no? Entonces vea que hay un momento cuando hay algo que pasa en la vida y Dios quiere que nosotros pensemos cuándo fue ese momento que perdiste lo que perdiste, ese gozo, esa paz, esa alegría, ese amor por Dios. ¿Dónde? Elías perdió el deseo de vivir. Ya no quiero vivir, Señor, quítame la vida. ¿Cuándo lo perdió? Cuando escuchó una amenaza de una mujer llamada Jezabel. Se llenó de miedo. Fíjese usted cómo algo que uno escucha lo puede llevar a perder algo. Escuchó una amenaza y dijo: ya no quiero vivir. La iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. ¿Cuándo perdió el primer amor? Cuando se puso a hacer muchas cosas en sus ocupaciones, empezaron a perder el primer amor. Hay que pensar, porque muchas veces uno ya no tiene la pasión por Dios y uno le echa la cabeza: ¿cuándo? Claro, desde que yo empecé a dejar de orar, desde que ya no tenía tiempo para ir a la iglesia, desde que empecé a ocuparme en esto, y de un momento a otro me enfrié. Pero hay que saber cuándo, dónde fue que se nos perdió el hacha. Cuando murió mi papá, cuando me dieron la noticia de la enfermedad, eso entró como un baldado de agua fría. Y desde ese momento yo siento que entró un desánimo en mi vida. ¿Cuántos estamos recibiendo esto importante? Entonces note, para uno recuperar lo que perdió, el milagro del hacha perdida nos dice: número 1, clama a Dios. O sea, no te conformes a perder lo que perdí el amor por Dios, ya no tengo pasión, y sigues normal. No es normal. Ya no amo a mi esposa y sigues así. No es normal. Soluciónalo. ¿Cuánto me están entendiendo? Clama, dile: Señor, yo no puedo seguir así, estoy mal, perdí algo. Y el Señor te va a decir: ¿dónde lo perdiste? ¿Cuál fue el punto de pérdida? ¿Dónde cayó? Y dice, versículo 6 estamos: Él le mostró. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Cortó ¿qué? Un palo y lo echó allí e hizo flotar la solución, lo perdido. Piensen en esto. Tercero, la intervención de Dios en nuestro problema. ¿Cómo? Piensen esto. ¿Cómo se solucionó algo con simplemente un pedazo de madera? ¿Cierto? Un palo. Y qué tremendo, mi amado, que cuando nosotros estábamos más perdidos, Dios envió a su Hijo Jesús en la cruz para que en un palo de madera viniera la solución a todos nuestros problemas. Con una madera, con una cruz. ¿Cuántos lo creen? Diga: por medio de la cruz yo puedo recuperar lo que he perdido. Puedo recuperar
mi salvación, puedo recuperar mi paz, puedo recuperar mi vida eterna, puedo recuperar mi gozo, puedo recuperar mi reputación por medio de la cruz. Dios envió a su Hijo, tiró un palo, una madera, una cruz, y a través de ello podemos tener vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor fuerte. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios es un Dios de restitución. Yo perdí un familiar, pastor. Dios me lo va a devolver. No va a devolver el familiar. Pero lo que sí te puede dar Dios es que puede recuperar tu paz, puede recuperar tu alegría, puede recuperar el deseo de continuar y de seguir adelante con la fe de que vas a estar allí con esa presencia en el cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Recuperar el gozo, recuperar tu salud, tu sanidad en el alma. Mire, hace poco una chica tuvo una pérdida. Se murió su mamá de cáncer. Y esta chica quedó mal. Está en una depresión total. Está enojada con Dios. No quiere saber nada de la iglesia. Nada de Dios. Y Juan Daniel perdió a su mamá. La misma situación. Un cáncer. El mismo problema. Y cuando él se me arrimaba el miércoles y me decía: pastor, Dios me ha llenado de una alegría, de un gozo, estoy feliz, tengo paz, sé que mi mamá está en el cielo, quiero estar con Dios, quiero meterme con Dios, quiero seguir adelante. Yo digo, ¿se da cuenta la diferencia, mi amado? ¿Cómo usted ve que Dios sí puede hacer algo? O te enojas con Dios y te apartas, o vienes a Él para que a través del madero Él te llene de paz, de gozo, y tú puedas seguir adelante. O te mueres en la depresión, o clamas para que Dios te restituya y puedas seguir con tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos ven que hay diferencia? Y que lo que marca la diferencia es el Dios que te tira la cruz y te cambia la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Sí, dale un aplauso al Señor. Porque tenemos un Dios de restitución. Mire lo que dice la Biblia, Joel 2:25. Dice: yo le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En aquellos tiempos la gente dependía de la agricultura y algunas veces venían plagas, oruga, saltón, revoltón, langostas, que se comían los sembrados y el pueblo entraba en hambre. Y a esto se refiere. Dios dice: todo lo que la plaga se te llevó estos años, yo lo voy a restituir. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios de restitución. El diccionario dice que restituir es devolver una cosa a quien la tenía antes. Dice que restituir es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Antes de que hubieras perdido ese gozo, esa paz, esa fe, esa relación con Dios, Dios te va a dejar mejor que como estabas. ¿Cuántos lo creen? Vas a quedar mejor.
Y ahí es donde entra el versículo de hoy, Joel 2:25, pongámoslo en otra versión. Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Pongámoslo en la otra versión, versículo 25. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Pero falta el último punto. Ya hablamos, para recuperar lo perdido, primero hay que clamar. Señor, grita, clama, busca la ayuda de Dios. 2, reflexiona y muéstrale al Señor y soluciona en tu corazón dónde fue que yo perdí. Es importante para lograr sanar y restituir. 3, deja que Dios haga la parte que tú no puedes hacer. La intervención de Dios, la cruz, el madero que te cambia. Y número 4, y terminamos, mi amado, versículo 6, el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó e hizo flotar el hierro. Y cuando flotó el hierro, ¿qué le dijo él? Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amados, el siguiente punto es que tú y yo necesitamos tomar el milagro de Dios por la fe. ¿Por la qué? Diga conmigo: yo lo recibo por la fe. Escúcheme. Extender la mano y tomar el milagro. Piensa en esto. La Biblia nos habla de que un día Jesús estaba caminando y había multitudes alrededor de él, enfermos, ciegos, paralíticos, cojos. Jesús era asediado porque la gente quería un milagro de parte de él, su salud, su paz, etc. Y había una mujer que llevaba 12 años enferma, dice la Biblia, con un flujo de sangre. 12 años. 12 años. Pero cuando ella vio que Jesús pasaba por allí, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré que sana. Mire lo que ella dijo: si yo lo toco, voy a ser sano. Solamente extender mi mano y tocarlo. Y dice la Biblia que ella se fue entre la multitud y como pudo, ¡pah!, tocó el borde de su manto. Y cuando lo tocó, dice que ella inmediatamente, dice el Evangelio, sintió que fue sana de ese azote. Amén. Pero ojo, que ella sintió la sanidad y Jesús sintió algo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque él sintió que poder salió de él. Escuche, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dijeron: maestro, ¿cómo así? Si todo el mundo te está tocando. Dijo: no, alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. Algo pasó aquí. No es, escúcheme, hay mucha gente que se acerca, que viene a la iglesia, que está cerca de Jesús, pero no pasa nada, siguen igual. Pero hay gente que se acerca a Jesús y mira, lo
toca con fe y sale el poder de Dios. Por eso es que tú ves que hay gente que viene a la misma iglesia, escuchan al mismo pastor, las mismas prédicas, y parece que hay gente como que le funciona esto y hay gente que no. Y no es problema de la iglesia, no es problema del pastor, no es problema de Dios. Se trata de la manera como tú extiendes tu mano para tocar a Jesús. Mismo problema que conté de Juan Daniel y de la otra muchacha. Hay gente que se ahoga y hay gente que toca y dice: yo voy a tocar a Dios porque no tengo otra opción y voy a salir de esto. Cuando ella se vio descubierta, le dijo: Señor, fui yo fui la que te toqué. Digo: sé sana, sé salva, ve en paz, tu fe te ha hecho sana. Mi amado, el siguiente punto parece sencillo, pero el profeta dice: vea, yo ya hice el milagro, cójala, tómela, ahí está, yo la hago flotar. Usted necesita que extender su mano y recibir su milagro. Mira, lo que te está diciendo el Señor es: yo el madero lo lancé hace tiempo, yo el milagro ya lo hice en la cruz. Por lo que sucedió en la cruz, tú puedes ser sano, libre, transformado, cambiado. Ahora es tu momento de que con fe te acerques a Jesús, no una religión, te acerques a la cruz y recibas tu salvación, tu paz, tu vida, recuperes lo que perdiste. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos van a extender su mano hoy y lo van a tomar? Mi amado, la restauración requiere acción, una acción de fe. Se requiere fe, y por muy en el fondo y por más hundido que veas lo que perdiste y más oscura que veas la situación, para Dios no hay nada imposible. Quizás estás en un pantano donde se te cayó el hacha y tú digas: pero ¿cómo? Por muy hundido que estés en el fango, de ahí te puede sacar el Señor. Créele, Dios lo puede hacer. No importa lo que hayas perdido, cuánto tiempo lo perdiste, Dios todavía puede hacer flotar hachas en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Dios todavía lo puede hacer. Sí, Señor. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde lo perdiste? ¿Estás dispuesto a clamar? ¿Vas a extender tu mano por fe y vas a recuperarlo? ¿O te vas a quedar llorando lo perdido? Hay que avanzar, mi amado. Dios tiene cosas muy grandes para ti. Simplemente créele. ¿Y cuántos hoy vamos a extender la fe? Porque mira lo que Dios nos dice hoy: Dios te devolverá lo que perdiste. Ahí está esa hacha. Para ese muchacho de la historia es una hacha, pero la pregunta es: para ti, ¿cuál es tu hacha? Cierra tus ojos y dile: Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Padre, gracias, porque tú nos hablas hoy, Señor. Habla con Dios y medita un momento en tus hachas perdidas. ¿Qué perdiste? Perdiste tu paz, perdiste el gozo, perdiste la fe, perdiste el amor por Dios, perdiste las ganas de vivir,
perdiste el amor por tu esposa, lo que sea que hayas perdido, dile: Señor, aquí estoy. Hoy quiero clamar. Y levanta tus manos y clama al Señor. Padre, yo oro que por lo que pasó en la cruz, vamos, dile: Señor, yo me aferro al madero, yo me aferro a la cruz. Y dile: Señor, yo hoy creo que tú me restituyes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hay una restitución. Padre, hoy vuelve. Vamos, cierra tus ojos, clámale al Señor, porque hoy vuelve lo que perdiste, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo hoy te pido la fe. Vamos, clámale al Señor y dile: yo te pido la fe, Señor, para agarrar este milagro. Yo te pido la fe para recuperar lo que perdí. En el nombre de Jesús, toca, Espíritu Santo. Hoy vuelve. Dile: Señor, yo hoy vuelvo. Hoy estiro mi mano. Hoy extiendo mi mano con fe. Padre, en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo vuelvo a mi primer amor. Hoy recupero mi primer amor. Dile: perdóname, Señor, si he perdido mi relación contigo, mi pasión, mi fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vuelve. Ven, Espíritu Santo. Hoy es un día de restitución. Hoy es un día donde vuelve lo de Dios, donde vuelven los dones, donde vuelve la pasión, donde vuelve el llamado, donde vuelve la salud. Señor, el que está enfermo recibe. El que perdió su salud, el que perdió su paz, hoy la recibe, Padre. Padre, hoy extiendo mi mano sobre todas las personas que han pasado al frente y aún los que están atrás. Y yo te pido que todos hoy, los que han dado un paso de fe, hoy, Señor, esa hacha flota. Y hoy, Padre, algo sucede en el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale: Padre, yo recibo por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Hoy recibo mi paz, hoy recibo mi gozo, hoy recibo mi salvación, hoy recibo vida eterna, hoy recibo provisión, hoy recibo, Señor, pasión, hoy recibo fe, hoy recibo salud, hoy recibo provisión en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: